Buenos días a todos, bienvenidos a la casa del Señor. Qué gozo es poder estar con ustedes hoy en la casa de Dios, adorándole juntos. Permítanme pedirles por favor que se pongan en pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos juntos a repetir este versículo lema que hemos adoptado para este año. Por lo tanto, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. Quizá el reino político más impresionante jamás construido en la historia de la humanidad fue el Imperio Helénico. Fue fundado por el genio y la visión de un joven llamado Alejandro. Hablamos de él en los libros de historia como Alejandro Magno. Por el impacto tan grande que tuvo. Murió muy joven, 33 años, pero en ese poco tiempo impactó al mundo. No solo derrotó al poderoso imperio persa, sino que trajo consigo a filósofos y maestros. No solo conquistó, sino lo conquistó con una visión de traer la cultura griega y el conocimiento de los griegos a todos los países del mundo. Difundió esa cultura y la lengua, el idioma del griego por todo el mundo conocido, y hasta el día de hoy la civilización occidental es el resultado del reino que él construyó. La razón por la que los pueblos de Occidente son culturalmente tan diferentes a los del lejano Oriente reside en la perdurable influencia cultural del imperio de Alejandro. Hoy vamos a hablar de un reino aún mayor que el de Alejandro. Hablamos del reino de Dios y de cómo Jesús está construyendo este reino. Seguimos en Hechos. El énfasis en este libro es ser testigos de Jesús hasta las regiones más lejanas de la tierra. Y he titulado el mensaje de hoy Construyendo un reino. Estamos en Hechos capítulo 2, versículos del 25 al 33. Y seguimos en toda esta historia que nos está contando Lucas de ese día de Pentecostés que amanece con los 120 discípulos de Jesús que están reunidos ahí en el aposento alto orando, esperando la promesa del Padre. Y en esa mañana de Pentecostés es que la promesa del Padre se realiza y el Espíritu Santo cae sobre cada uno de ellos en ese lugar reunidos. Se dividen como llamas de fuego, lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y empiezan a hablar de las grandezas de Dios y milagrosamente lo hacen en todos los idiomas de todas las personas que han venido ahí de cada rincón del mundo a adorar. En Pentecostés han viajado hasta Jerusalén para ese festival importante para los judíos y cada uno dice, estamos oyendo en nuestro propio idioma de nacimiento las grandezas de Dios. Y sabemos lo que sucede después de eso, ¿no? Algunos lo descartan, están borrachos, pero otros dicen, ¿qué quiere decir todo esto? Y realmente la respuesta de Pedro es una respuesta a esa pregunta. ¿Qué significa todo esto? Y Pedro les ha dicho primeramente que lo que están viendo es lo que el profeta Joel habló. Y el profeta Joel habló de que iba a venir un día en el que Dios iba a derramar su espíritu indiscriminadamente sobre todos, hasta los esclavos, hasta las personas más bajas, hasta los niños, jóvenes, ancianos, todos iban a tener acceso a este espíritu de Dios de una forma nunca conocida antes en la historia humana. Y la promesa de Joel era que iba a entrar en este día una nueva forma en que Dios iba a estar obrando en este mundo. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo y recibirá este maravilloso don del Espíritu. Eso es lo primero que dice Pedro explicando. ¿Qué significa todo esto? Bueno, esto es lo que Dios ya dijo por medio del profeta Joel, que iba a derramar su Espíritu sobre todo el que clame a Él. Y luego pasó lo que vimos la semana pasada, a hablar de Jesús y de su muerte. Y puede parecer que está cambiando de tema, ¿no?
¿Qué tiene que ver Jesús con la profecía de Joel que habla del derramamiento del Espíritu? Bueno, Pedro va a atar los cabos y va a hacernos entender qué tiene que ver Jesús con todo esto del Espíritu. Pero ahora mismo lo que vimos la semana pasada habla de que Dios obró poderosamente por medio de Jesús, todos lo saben, y que Él fue matado por manos de personas paganas que no conocen de Dios, pero por artimañas de los judíos. Y Pedro les dice, vosotros, aunque usasteis a los romanos para crucificarle, vosotros matasteis a Jesús. Y todo eso que dijo en lo que vimos la semana pasada, todo el mundo estaría de acuerdo. Hasta los enemigos de Jesús reconocían que Dios estaba haciendo cosas poderosas por medio de Él y le temían por eso, por la forma tan evidente en que Dios estaba obrando en Jesús. Tenían temor de eso y por eso le mataron. Nadie discutía eso, nadie discutía tampoco que fueron los líderes judíos los que orquestaron esa crucifixión de Jesús. Nadie debatía eso. Lo que seguramente no todo el mundo aceptaba o entendía es lo último que dijo, que vimos la semana pasada, que Dios resucitó a Jesús, que Dios lo levantó de entre los muertos. Y ahí los discípulos de Jesús están convencidísimos de eso. Ellos lo saben, Él ha pasado 40 días interactuando con ellos después de su resurrección y ellos están convencidos, no podían estar más convencidos de que Jesús resucitó. Y 40 días, o sea, una cosa es tener en un momento de crisis emocional, tener algún tipo de sueño raro o presientes que estás viendo una cosa rara, pero durante 40 días sentarte a comer con Jesús, a hablar con Él, conversar con Él, pasar tiempo con Él, eso ya no es algún tipo de alucinación. Ellos sabían que Jesús había resucitado, pero todas estas personas que estaban ahí, que habían viajado de otros lugares del mundo, ellos no sabían nada de eso. Ellos no sabían que Jesús estaba vivo, porque ya ha ascendido a la diestra del Padre, no está físicamente entre ellos. Así que ahí es donde pasa ahora Pedro a hablar de la resurrección de Jesús y tratar de explicar por qué es importante esto. Empezamos en el versículo 25. Porque David dice de él, o sea, hablando de Jesús, ¿no? Y cita aquí del Salmo 16. Salmo 16, los versículos 8 al 11. Veía siempre al Señor delante de mí, porque está a mi derecha para que no sea sacudido. Por esto se alegró mi corazón y mi lengua se regocijó. Aún mi carne habitará en esperanza, porque no abandonarás mi alma al Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer caminos de vida, me llenarás de alegría con tu presencia. Pedro quiere ayudar a entender a los que le están escuchando que la resurrección de Jesús no es algo extraño, no es algo inesperado, sino que realmente desde las profecías y las cosas que había Dios dado ya en el Antiguo Testamento se entendía que el Mesías iba a morir crucificado y iba a resucitar. Todo eso no era un invento extraño que había sucedido en ese momento, sino que Dios ya lo había establecido por medio de las profecías del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que la gente en tiempos de Jesús no habían entendido correctamente esas profecías. Y quizá pensaban que cuando hablaba de muerte y resurrección, quizá estaba hablando metafóricamente del pueblo de Israel y su exilio y regreso del exilio, algo así. Y ciertamente hay ese tipo de elementos. Pero Pedro, para convencer a la gente de que esto es algo que Dios lo había planeado. ¿Y se acuerdan? Vimos la semana pasada que la crucifixión de Jesús dice que fue por el plan predeterminado de Dios. No fue una cosa extraña que se salió de los planes de Dios, sino que Dios determinó de antemano que así es como iba a hacerse. Y iba su plan a llevarse a cabo por medio de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Así que para demostrar eso cita estas palabras del rey David. Este salmo, como tantos salmos de David, es una expresión de confianza en Dios, dándole gracias a Dios por cuidarle y salvarle. Y él habla de la constante presencia del Señor. Veía siempre al Señor delante de mí en los momentos más oscuros de su vida. David sabía que Dios estaba con él. Y entendía que porque Dios estaba a su mano derecha,
él no había sido sacudido. Si conoces la historia de la vida de David, él tuvo una vida muy difícil. Muy difícil, y en muchas ocasiones, vez tras vez, a través de su vida, por situaciones ajenas a sus propios hechos. Él nunca había hecho nada para justificarlo, pero había personas persiguiéndole para matarle, había tramas y gente que le traicionaba, y muchas veces en su vida él corrió peligro de muerte. Y en todo ello se dio cuenta de que el motivo por el cual él todavía sobrevivía y que todas estas tramas en contra de su vida siempre habían fracasado, es porque Dios estaba siempre a su lado. Y Dios era el que no había permitido que David fuera sacudido. Y dice, por eso se alegró mi corazón, mi lengua se regocijó. David habla de cómo esa realidad de la presencia de Dios a su lado le llena de gozo por dentro, en su alma, se alegra. Y no solo eso, sino que por fuera él expresa ese gozo. Su lengua se regocija y él habla a los demás. Casi la mitad de los salmos en el libro de los Salmos, 150 salmos, 74 de ellos están escritos por David. Casi la mitad de los salmos que tenemos en el libro de los Salmos los escribió David, porque la lengua de David no callaba. Él hablaba de las grandezas de Dios, muy similar a lo que Dios ha hecho por medio de los discípulos en esa misma mañana. Y ellos con sus lenguas han estado hablando las grandezas de Dios en estos idiomas que no conocían. En ese sentido están reflejando la misma idea de lo que David está expresando aquí. Pero aquí es donde el salmo este de David toma un giro un poco místico. Dice, aún mi carne habitará en esperanza. No solamente mi alma internamente, no solamente mi voluntad que expreso al hablar con mi lengua y decir las grandezas de Dios, sino mi cuerpo. Mi carne misma va a habitar en esperanza. ¿Y qué quiere decir Pablo con eso? Podría uno pensar quizá que no, tengo esperanza de que no voy a enfermar, no voy a tener algún tipo de enfermedad grave, pero nota lo que dice en el siguiente versículo. Porque no abandonarás mi alma al Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el Hades, aquí estamos citando de la Septuaginta. En el texto masoreta, la Septuaginta es una traducción muy antigua del Antiguo Testamento al griego, que se hizo como en el 200 antes de Cristo. Y mucha de la gente en el tiempo del primer siglo usaba esa traducción griega, porque el griego era un idioma común que todo el mundo usaba. Así que la cita esta usa Hades. En el texto masoreta se dice Seol. Y básicamente Seol es la palabra hebrea para la tumba y Hades es la palabra griega para la tumba. A veces la gente quiere decir, no, esto es infierno o algo así, y ahí ya le estás metiendo otras ideas a la palabra que la palabra realmente no tenía. Está hablando David de que no vas a abandonar mi alma a la tumba, al lugar de los muertos. No permitirás que tu santo vea corrupción, o esa palabra tiene también la idea de descomponerse o lo que sucede con un animal muerto que se va deshaciendo, ¿no? Se va descomponiendo ese cuerpo. No permitirás que tu santo vea eso. Me has hecho conocer caminos de vida. Me llenarás de alegría con tu presencia. Y aquí habla de lo que ha conocido hasta ahora y habla de su esperanza de lo que queda aún por venir. Que Dios le ha guiado en caminos de vida, y no solamente que Dios le ha guardado con vida a través de los peligros que David ha enfrentado, sino la idea de que Dios le ha llevado por caminos que tienen que ver con las cosas que llamamos vida, no cosas de oscuridad, de muerte, de desesperación, de todo eso, sino cosas de luz y vida y todo lo bueno que debemos conocer. En esos caminos, en esas formas de vivir, Dios ha guiado a David. Pero él expresa que eso va a continuar, que Dios seguirá llenándole de alegría con su presencia. Y ahora lo extraño aquí es lo que aquí
en el versículo 27 estas palabras de no abandonar mi alma al Hades, no permitir que tu santo vea corrupción. Y tenemos que entender, los judíos en el primer siglo, primero déjame hablar, en la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, toda esa gente, cuando ellos pensaban en el Seol, en la tumba, en el lugar de los muertos, ellos hablaban de eso como un lugar muy lúgubre, como ahí básicamente se acabó todo. No hay nada más después de eso. Ellos no tenían gran esperanza de nada después de la muerte. Por eso querían tener una vida larga para disfrutar lo más posible y tener lo más posible, porque en su mente la muerte era el fin y la tumba era un lugar lúgubre donde ya no hay felicidad, ni gozo, ni vida. Es simplemente el lugar de los muertos. Hay gran... no hay esperanza expresada en la época de los patriarcas en cuanto a qué sucede después de que morimos. Y llegamos a Moisés, y Moisés Dios por medio de Moisés comunica al pueblo de Israel el pacto de la ley, y Israel entra en este pacto con Dios, pero el pacto de la ley no dice nada de algo después de la muerte. Habla de vivir o morir, de vida y muerte, y que si obedecen los mandamientos de Dios hay vida, si no hay muerte, pero habla de bendición y maldición. No hay ninguna promesa de vida eterna en la ley de Moisés. Pero conforme sigue Dios revelando cosas a través de los escritores bíblicos, se va desarrollando esta idea de resurrección. Y Dios va comunicando esta promesa de que el pacto de la ley no es todo, que hay un nuevo pacto que viene y que Dios está obrando cosas con un Mesías que va a venir y que junto con el Mesías viene también esta promesa de vida eterna. Así que los judíos en el primer siglo creían eso porque los profetas habían hablado de que va a haber un día en que la muerte ya no será y va a haber un día en que los muertos resucitarán y habrá un juicio final. Déjenme solamente darles 2 ejemplos. Isaías, capítulo 25, versículo 8 dice, hablando de Dios, destruirá a la muerte para siempre y el Señor Yahvé enjugará toda lágrima de todos los rostros, quitará la afrenta de su pueblo sobre toda la tierra, porque Yahvé ha hablado. Y muchos de los... eso es Isaías 25, 8. Habla de un momento en que la muerte será destruida para siempre. Daniel, es curioso, ¿no?, que Isaías profetiza un par de cientos de años después de que muere David. Y si nos adentramos ya como 150 años más tarde que Isaías, llegamos a Daniel. Y Daniel dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Entonces, las personas que están escuchando a Pedro en esa mañana, ellos entendían que con la llegada del Mesías, la resurrección, la vida eterna serían realidades. Pero nunca se habían planteado que el Mesías en sí tenía que morir y resucitar. Y es curioso que porque David vivió antes de ninguno de los profetas. Los libros de los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento, todos se escribieron más tarde que David. David fue el segundo rey de Israel. No hay ningún libro de profetas que se remonte a la época de David. Y David, en este salmo, cientos de años antes de que Isaías hable de resurrección y aún cientos más antes de que Daniel hable de resurrección, ya David está hablando, parece que está hablando de sí mismo. Pero Dios le ha dado información acerca de algo de manera sobrenatural que Dios va a hacer. Y como sucede tantas veces con los salmos de David, él está hablando de sí mismo, pero en algunos momentos de repente se pone a hablar de una figura, algún rey por venir.
Y empieza a hablar en términos muy diferentes. Y esto que expresa David de no tener temor de permanecer en la tumba y de ni siquiera experimentar la descomposición, la corrupción de su cuerpo. Lo que está expresando es que el Mesías va a tener que resucitar primero, antes de que toda la demás resurrección suceda. Así que, citando esto de David, ahora Pedro les explica por qué es significativa esto y qué tiene que ver lo que dijo David con Jesús. Versículo 29. Varones, hermanos, puedo deciros con confianza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su tumba está entre nosotros hasta el día de hoy. Pedro les dice, mira, esto es imposible debatirlo. David efectivamente murió. Murió. Y si tienes dudas, hasta el día de hoy, 1000 años más tarde, sabemos dónde está enterrado. Sabemos dónde está su tumba. Podemos ir y buscar el cuerpo, buscar los huesos si quieren. Porque David está muerto. Nadie disputa eso. David se murió. Y la pregunta entonces es, ¿se equivocó? Porque él dijo que Dios no iba a permitir que su alma viese la tumba, que Dios no iba a permitir que su cuerpo conociese la corrupción, pero a David le pasaron ambas cosas. Él murió, y si está en algún lado, está en el Hades, está en la tumba, está en el lugar de los muertos. Y su cuerpo, si quedan huesos, es mucho. Se ha descompuesto por completo. Y Pedro dice, obviamente, lo que quiere argumentar Pedro con esto es que obviamente David no estaba hablando de sí mismo. Porque es evidente que lo que David dijo ahí no es lo que le sucedió a él. ¿De qué estaba hablando entonces David? Versículo 30. Así que, siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado por medio de un juramento que pondría a uno de sus descendientes sobre su trono, lo vio de antemano y habló acerca de la resurrección del Cristo, quien no fue abandonado al Hades, ni su carne vio corrupción. Pedro dice, David era profeta y la gente estaría de acuerdo con eso. De hecho, muchas de las expectativas mesiánicas que tenían los judíos en el primer siglo venían de los salmos de David, que entendían que eran proféticos y que Dios por medio de David había revelado cosas acerca de este rey que iba a venir. Y nota por qué Pedro dice que David está haciendo esto. Porque David ha recibido de Dios una solemne promesa con juramento de que un descendiente suyo iba a sentarse eternamente sobre el trono. Y David, sabiendo eso, está hablando de lo que va a venir con este descendiente suyo, que va a ser rey eterno, porque cuando él muera no se va a quedar en la tumba y no se va a corromper, sino que va a ser resucitado para reinar eternamente. La promesa la leemos en 1 Crónicas 17, del 11 al 14. Y esto es lo que Natán, el profeta, por mandamiento de Dios, va y le dice a David. Sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, que será uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que te antecedió. Lo estableceré en mi casa y en mi reino, y en mi reino para siempre, y su trono será estable para siempre. David sabía que Dios le había hecho esa promesa. Y es por eso que en este Salmo 16 él habla de el Santo de Dios. No vas a permitir que vea corrupción. No vas a abandonarlo al Hades. Tú lo vas a levantar de la muerte. Y Pedro sigue. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Si dudas que Jesús resucitó, aquí hay 120 personas que por milagro del Espíritu Santo están ahora mismo proclamando las grandezas de Dios en los idiomas que vosotros aprendisteis cuando nacisteis. Obviamente, Dios ha hecho algo maravilloso, tremendo en esta mañana, y estas personas son testigos de que ese Jesús que tú piensas que murió y se quedó en la tumba, no está en la tumba. Vete y busca el cuerpo, enséñame dónde está. Nosotros somos testigos de que Él resucitó. Y hemos hablado de eso, ¿no? El mandato que tenemos de Jesús y todo el tema de todo el libro de Hechos que estamos mirando es que nuestra labor es ser testigos de Jesús hasta los confines de la tierra. ¿Qué implica ser testigo de Jesús? Implica que hemos experimentado de primera mano a Jesús. Y que cuando hablamos de Jesús no estamos dando historia, no estamos contando cosas de oídas, de segundas. No, te estamos hablando del Jesús que me ha cambiado a mí. Estamos hablando del Jesús que yo he presenciado en mi vida. Y eso es lo que dice Pedro. Dios resucitó a este Jesús y nosotros somos testigos. ¿Quieres conocer de Jesús? Por eso ha llenado el mundo de sus testigos. De personas que le conocen personalmente y te pueden hablar de Él. Versículo 33. Así que, habiendo sido exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro está explicando algo que concuerda perfectamente con la revelación bíblica, pero que no encaja con las expectativas que los judíos tenían en cuanto al Mesías. Ellos pensaban que el Mesías vendría, establecería un reino y que sería como David, más o menos. Quizá un David que no se muere, pero básicamente ese mismo tipo de rey, mismo tipo de reinado que se sentaría sobre el trono en Jerusalén. Y olvidaban las promesas, por ejemplo, en Daniel, cuando el anciano de días recibe a uno que viene sobre las nubes como el Hijo del Hombre y le da un trono eterno. No estamos hablando de simplemente reinar aquí en la tierra como un rey cualquiera, sino un reino establecido desde los cielos sobre toda la creación. Y eso es exactamente lo que ha sucedido, porque Jesús, después de su resurrección, no se fue a Jerusalén a sentarse sobre un trono. Él ascendió a lo alto y desde lo alto reina sobre todo el cosmos. Ha sido exaltado a la diestra del Padre y participa con Él. Leemos en Apocalipsis esa visión de Dios sentado sobre su trono y el Cordero que viene, y luego el Cordero es el que está sentado en el trono. Y el Padre había hecho una gran promesa. Volvemos a la promesa de Joel, que iba a derramar su Espíritu Santo indiscriminadamente sobre todo el que clame al Señor. Jesús ha recibido la promesa del Padre y la ha derramado. Y eso es lo que estáis viendo y oyendo. Pedro está respondiendo a esa pregunta. ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo aquí? Pedro les está explicando con gran detalle exactamente qué es lo que están presenciando. Están presenciando que Dios ha cumplido las promesas que había hecho y que el reino eterno de Dios ha sido establecido y el Rey reina. ¿Y cómo reina este Rey? Pues no es como ellos pensaban. Él no va a liderar ejércitos. No va a llevar a la gente al campo de batalla, no va a enfrentarse al ejército romano y derrotarlo en el campo de batalla. No va a establecer gobernadores y subgobernadores y establecer una versión rival al imperio romano. No va a hacer nada de eso. ¿Cómo opera este rey? ¿Cómo ejerce el poder de Dios en esta tierra y la justicia y la santidad de Dios? ¿Cómo se va a extender todo eso por la tierra? No por métodos humanos de gobierno. Lo va a hacer por medio del Espíritu Santo.
Y la forma en que el Rey reina en esta tierra ahora mismo es por el derramamiento de su Espíritu Santo, que se recibe en la vida de cualquier persona, que en respuesta al testimonio que los que ya conocemos a Jesús estamos dando de Él, responden aclamando al Señor, llamándole y pidiéndole que les reciba, que les salve, que les rescate, renunciando a la vida anterior y acercándose a Dios y rindiéndose a Él como Rey y Señor. Y así es como Jesús reina, así es como el reino de Dios se extiende por la tierra. Ya llevamos casi 2000 años de extensión de este reino de Dios. Y vemos cómo el mundo ha cambiado en los últimos 2000 años, ¿no? Y sí, los gobiernos siguen teniendo los problemas que siempre han tenido y la maldad humana sigue siendo la maldad humana, pero Dios ha seguido cambiando corazones. Y por medio de corazones cambiados, el tenor completo de la tierra, la forma en que sentimos y pensamos y evaluamos las cosas como raza humana, ha ido cambiando. Aún entre los que no conocen a Jesús. Hay ciertas sensibilidades hoy que no habían hace 2000 años. Hace 2000 años tú tenías un hijo que no te interesaba, lo dejabas abandonado en la calle y nadie te decía nada. No estaba mal. Hace 2000 años tú podías violar a tus esclavos y nadie te iba a decir nada. Era tu derecho, era tu propiedad. La cultura era muy diferente. Y hoy día, ¿en qué país del mundo la gente piensa que esas cosas están bien? Aún en lugares donde la gente no conoce de Jesús, ha habido una transformación a través del mundo. ¿Cómo? No porque Jesús dijo, voy a poner a mis hijos a controlar los gobiernos del mundo. ¿Sabes que ese tremendo imperio romano que parecía imposible de derrotar se derrumbó completamente? Hace no mucho yo estuve en Roma y es una ciudad en un sentido triste porque es como el esqueleto muerto de un imperio. Grandes edificios, mármol por todos lados, pero en Roma hoy en día nadie pinta nada. ¿A quién le importa lo que piensa la gente de Roma en el mundo hoy en día? A nadie. La gente va ahí de turismo. No gobiernan sobre nada. No imponen su voluntad sobre nadie. ¿Por qué ha cambiado eso? ¿Porque los cristianos tomaron armas y pelearon contra los romanos y los derrotaron? No. Los cristianos se dedicaron a ser testigos de Jesús. Y Dios desmanteló el imperio romano. Y el mundo ha sido cambiado y sigue siendo cambiado conforme nosotros somos fieles testigos suyos. Porque lo que la gente a nuestro alrededor no necesita que les expliquemos lo malos que son, no necesita que les condenemos, no necesita que les censuremos. Lo que necesitan es que sepan que hay un Salvador que les ha ofrecido vida eterna si están dispuestos a clamar a Él como Salvador. Y si hacemos la labor de ser testigos de Jesús, así es como Jesús está reinando y cambiando el mundo. Y nos cae a nosotros hacer eso. Jesús vino a traer las bendiciones de Dios a toda la humanidad. Vino a establecer el reino eterno de Dios, e invitar a entrar en él a todo aquel que lo invoque. David habló de la venida de este Mesías. Dios le había prometido a David que uno de sus descendientes iba a reinar para siempre sobre su trono. Y le reveló que ese descendiente no sería abandonado a la tumba ni experimentaría corrupción. Y exactamente como predijo David, Jesús vino y cuando fue asesinado no se descompuso y no fue abandonado en la tumba. Resucitó y ascendió a la diestra de Dios Padre. Y Jesús invita a todo aquel que crea en Él a entrar en su reino por la fe. La derrota de sus enemigos
y la gloria de sus aliados se logran mediante el Espíritu Santo, que se nos otorga como un regalo a todo el que le invoque y se entregue a Él en fe. Si invocas a Jesús, Él te concederá este regalo de su Espíritu y Dios mismo vendrá a morar permanentemente en tu corazón, creándote de nuevo, sellándote para la eternidad, concediéndote un anticipo de las promesas eternas de Dios y capacitándote para vivir en su reino. Ahora es el tiempo en nuestro servicio en que respondemos al mensaje de Dios. Primeramente quiero decirte en esta mañana, si tú no conoces a este Jesús del cual estamos dando testimonio, si no has recibido su Espíritu Santo en tu vida, quiero invitarte hoy a que aclames al nombre del Señor y seas salvo. Dile: Jesús, yo no sé nada, pero quiero que tú tomes mi vida. Quiero dejar atrás una vida vivida por mi cuenta. Quiero ahora que mi vida te pertenezca a ti, que tú seas mi Señor y Salvador y que hagas de mí algo glorioso y eterno. Si ese eres tú en esta mañana, te reto a que tengas el valor de decirle eso a Jesús. Si quieres tomar esa decisión en esta mañana y no lo has hecho antes, durante este tiempo que estamos cantando esta última canción, ven aquí y toma mi mano y dime que eso es lo que quieres hacer. Quiero orar contigo. Si ya conoces a Jesús y Jesús te está recordando algo importante, quizá la importancia de tu labor como testigo suyo en este mundo, sea lo que sea que Él necesita oír de ti, los escalones aquí están para que vengamos, nos arrodillemos y le digamos a Jesús lo que Él necesita oír de nuestros corazones en esta mañana. Vamos a ponernos de pie. Ven al frente mientras